Buen día, vamos a continuar con la temática del módulo 2, que realiza intervenciones de enfermería en el paciente hospitalizado. Continuamos con nuestro eje temático número 2, donde vamos a identificar las alteraciones del sistema respiratorio. Y pues vamos a iniciar con una primera actividad. En su bitácora de apuntes vamos a colocar estas 4 preguntas detonadoras. ¿Qué importancia tiene abordar la patología del sistema respiratorio? ¿Ustedes conocen qué estudios diagnósticos son los que se aplican al paciente con alguna enfermedad respiratoria? ¿Por qué es importante conocer la historia natural de la enfermedad respiratoria? Y, de acuerdo a qué precepto, deben de seguir sus intervenciones de enfermería. Vamos a tomar unos minutos para poder resolver cada una de estas aseveraciones. Bueno, pues para empezar tenemos que estudiar cómo va a ser el análisis que realicemos de la enfermedad del paciente con alguna patología en el aparato respiratorio. Y vamos a tener en consideración 3 categorías en las cuales se van a dividir las enfermedades respiratorias para su estudio. La primera categoría es enfermedades pulmonares obstructivas, la segunda, trastornos restrictivos y la tercera, enfermedades vasculares. Y pues de acuerdo a las categorías vamos a tener que en enfermedades obstructivas pulmonares vamos a encontrar a lo que es el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es EPOC, bronquiectasias, bronquiolitis y de acuerdo a la fisiopatología restrictiva vamos a tener lo que es la enfermedad parenquimatosa como lo es la fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis intersticial y en la fisiopatología restrictiva vamos a encontrar la debilidad neuromuscular y ahí vamos a tener lo que es el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral. De acuerdo a su fisiopatología restrictiva, la enfermedad pleural de pared torácica, vamos a tener ahí lo que es el derrame pleural crónico. Y en enfermedad pulmonar vascular vamos a encontrar lo que es la embolia pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, y de acuerdo a la categoría de neoplasia maligna vamos a tener lo que es el carcinoma, enfermedad metástica y en enfermedades infecciosas pues vamos a encontrar lo que es la neumonía, la bronquiolitis y la traqueitis. ¿Qué debemos de realizar para la valoración del paciente con una enfermedad respiratoria? Pues primero debemos de conocer su anamnesis, que es ese estudio de la historia clínica del paciente, conocer sus antecedentes heredofamiliares, conocer su estado actual de patológico, cuáles son su sintomatología, ¿sí? Para poder empezar a realizar nuestro diagnóstico. Y se debe de realizar una exploración física. Esa exploración física, recuerden, ustedes cuando vieron en el módulo 1, donde se visualizaba cómo se debe de realizar la valoración respiratoria del paciente, considerando los 4 puntos para poder realizar esta valoración de manera correcta, como lo es la exploración respiratoria. Debemos de realizar primeramente una inspección, una percusión, una palpación y una auscultación de los campos pulmonares. De acuerdo a la sintomatología de las enfermedades respiratorias vamos a encontrar lo que son sibilancias, el paciente va a presentar bradypnea, va a tener polipnea, va a tener taquipnea, va a tener edema y puede presentar también sinusitis.
Para poder entender y comprender un poquito más en cuestión audible estos sonidos que se encuentran durante la patología respiratoria, vamos a ver el siguiente video. Como pudieron observar, como pudieron ustedes escuchar, cada uno tiene características muy propias, por lo que el que podamos nosotros educar a nuestro oído a través del estetoscopio nos va a ayudar a tener ese diagnóstico de la enfermedad respiratoria con la que esté cursando nuestro paciente. Otros de los síntomas que debemos de considerar en las enfermedades respiratorias es la presencia de cianosis. Ustedes recordarán que cianosis es esa coloración azul violácea de la piel del paciente. La tos, a la tos nosotros vamos a evaluarle como las características que ya tiene, como lo es su duración, si el paciente presenta algún grado de dificultad respiratoria cuando tiene el evento de tos. En cuanto a la expectoración, si el paciente tiene alguna secreción al realizar esta acción. El dolor torácico, si refiere el paciente dolor torácico, si presenta disnea, si presenta vómica, o en determinado caso si hay la presencia de hemoptisis. Para el estudio del paciente en la patología respiratoria, tenemos en nuestras manos una gama de estudios diagnósticos que nos permiten tener en consideración cada uno de los síntomas que presenta nuestro paciente, cada uno de los signos, los cuales pues tenemos que comprobar para poder dar un efectivo tratamiento a su patología que tiene. Entonces, vamos a tener que realizar una valoración diagnóstica respiratoria. Primeramente vamos a considerar la prueba de funcionamiento respiratorio. ¿A través de qué? De una espirometría incentiva. Si ustedes observan la imagen, este equipo electromédico, este equipo es un inspirómetro, donde ahí nos va a reflejar cómo se encuentra la funcionabilidad del pulmón del paciente. Podemos también contar con estudios de imágenes y también podemos contar con otro tipo de estudios como lo son histopatológicos. En los procedimientos diagnósticos de imagen vamos a tener que contar con este aparato que se llama negatoscopio, el cual nos va a permitir visualizar esas imágenes que se tomen del paciente, esos RX que se tomen del paciente para poder observar sus estructuras anatómicas. Y aquí pues está un ejemplo de una solicitud de rayos X. Si nosotros nos encontramos en un servicio de triage, en ocasiones nos toca o nos corresponde el llenar, el poder solicitar esos estudios radiológicos. Es importante que ustedes consideren que como todo documento médico legal de enfermería de la salud, cuenta con la identificación de nuestro paciente. Asimismo, fecha y por qué está solicitándose ese estudio. Y aquí lo importante que pues debemos de señalar, ¿no?
de acuerdo al diagnóstico de nuestro paciente, qué es lo que se le va a tomar en consideración para su diagnóstico, ¿sí? No podemos indicar, no podemos solicitar, en este caso, un RX del cráneo cuando mi paciente tiene una sintomatología de alguna patología respiratoria. Tenemos que sustentar, ¿sí?, esa solicitud. Y pues aquí vamos a contar con diferentes tipos de estudios diagnósticos, como lo es la ecografía, como lo es la broncoscopía, como lo es la tomografía computarizada, que aquí a través de lo que es el tomógrafo se le toman las imágenes, los trazos, para poder visualizar cómo se encuentra, en este caso, el pulmón de nuestro paciente. También tenemos la resonancia magnética, que también es un estudio de diagnóstico que nos va a ayudar a corroborar las condiciones en las que se encuentra el pulmón del paciente. Y dentro de lo que son los histopatológicos, pues se va a estudiar lo que es el esputo del paciente. ¿Qué vamos a evaluarle? Su mucosidad, en este caso su coloración, sus características, si es purulento, si no es purulento. Si observamos las imágenes, nos muestra cómo va cambiando el esputo del paciente de acuerdo, en este caso, a la patología que ya se encuentra, a los días con los que se encuentra ya con la patología. El tomar alguna muestra de algún líquido pleural, y también cuando realizamos alguna técnica como lo es la laringoscopía directa, ¿sí? Podemos obtener muestras histopatológicas que nos puedan determinar el diagnóstico de nuestro paciente. Y pues ya para realizar un poquito más a detalle, de acuerdo al diagnóstico del paciente, pues contamos con la toracocentesis o la toracotomía, ¿sí? Que son abordajes completamente ya quirúrgicos, donde se requiere que el paciente tenga una sedación y pues se requiere una sala quirúrgica para poderlos realizar. Y pues vamos a iniciar a ver algunas de las enfermedades respiratorias más representativas. Durante el desarrollo de cada una de las enfermedades, ustedes van a ir realizando su apunte en su bitácora de apuntes y vamos a considerar la elaboración de nuestras fichas técnicas para tener en consideración lo más importante de nuestra patología y ustedes puedan tener ese medio de consulta en cuanto ustedes pues realicen sus intervenciones de enfermería en su área hospitalaria. Y pues vamos a empezar con la atelectasia, que la atelectasia es el colapso de un sector del parénquima pulmonar. Vamos a observar la imagen, ¿sí? Y vemos cómo se encuentran los pulmones del paciente cuando tiene atelectasia. Hace esa contractibilidad, el pulmón se hace más pequeño, pero no porque tenga esa condición, sino se está colapsando. Veamos cómo se encuentran los alvéolos. Los alvéolos normales están abiertos y cuando hay un colapso, los alvéolos se contraen. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen estas patologías, vamos a encontrar que pueden ser consecuencia de una obstrucción o no obstructiva. Cuando es obstructiva es por presencia de esputo espeso. Entonces, ¿qué requiere nuestro paciente? Que se le realice una aspiración de secreciones. Cuando no es obstructiva es cuando tiene una efusión pleural o tiene un neumotórax o tiene un tumor el paciente, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros en nuestras intervenciones de enfermería en pacientes con atelectasia demos un adecuado drenaje postural, es decir, si nuestro paciente tiene una atelectasia basal derecha, nuestro paciente va a estar en decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Para favorecer esa
liberación de lo que es el colapso que tiene ya alveolar nuestro paciente. Otra patología es el síndrome de distrés respiratorio. Ustedes agudo lo van a encontrar con las siguientes siglas SDRA y es la lesión inflamatoria severa que afecta tanto al alveolo como a los vasos capilares pulmonares. Y vemos en la imagen cómo se encuentra, ¿no? Esa inflamación, ese aumento de lo que es la estructura de lo que es el alveolo y los vasos pulmonares. Y vamos a tener que, de acuerdo a la activación de los neutrófilos que dañan al alveolo, como el vaso sanguíneo, puede ser o podemos encontrarlas en una fase exudativa temprana, en una membrana hialina, en una fase de proliferativa o en una fibrosis, ¿sí? Y va a depender, en la fase exudativa temprana, ahí vamos a encontrar solamente líquido, ¿sí? En la membrana hialina va a haber inflamación, líquido y ya puede haber hasta un proceso infeccioso, al igual que en la fase proliferativa, y en la fibrosis pues ya es cuando el tejido completamente ya se está en recuperación, pero no va a tener la misma, ni el mismo tono, ni la misma condición, porque ya sufrió un deterioro. La bronquitis. La bronquitis, etimológicamente, recuerden que el término itis nos marca que es inflamación. La bronquitis es tos y expectoración por lo menos de 3 meses para poder ser considerada. ¿Y qué quiere decir? Que el bronquio pues se va a inflamar. Veamos la imagen. Este es un bronquio normal, es un pulmón normal, un bronquio normal, y este es el bronquio inflamado. Entonces, la inflamación va a ser secundario a la tos y a la expectoración que tenga el paciente. Y pues vamos a encontrar diferentes tipos. La bronquitis crónica simple, que pues tiene que ser mayor a 3 meses, que presente el paciente esta patología. La bronquitis asmática, que es cuando ya hay un cierre en el bronquio de poder realizar ese intercambio gaseoso. Y en la bronquitis crónica obstructiva, cuando tenemos ahí la presencia de algún agente. En el agente vamos a encontrar que puede ser alguna sustancia, por estar inhalando alguna sustancia de manera muy frecuente. El asma. El asma vamos a tener que, va a tener el paciente la presencia de ese cierre completamente alveolar. Veamos la imagen, cómo se encuentra la vía respiratoria. Esta es una vía respiratoria normal. Cuando el paciente presenta una crisis asmática, el alveolo completamente, el músculo liso se encuentra relajado, pero vean cómo se observa en este caso el alveolo. Empieza a tener modificaciones. Al ser y presentar esta modificación patológica, completamente el alveolo se contrae. Entonces, hay un cese en cuanto a la inhalación. Cuando el paciente realiza la respiración, entonces completamente el paciente pues deja de respirar. Por eso el paciente requiere que sea intervenido de manera inmediata o se le coloquen sus medicamentos broncodilatadores para ayudar al bronquio a que nuevamente se vuelva a abrir. Las bronquiectasias son la dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos causadas por la obstrucción del músculo y tejido originado por infecciones. En este tipo de patologías debemos de considerar pues, la aspiración de secreciones, la liberación de la vía aérea. La neuconiosis tenemos que es una reacción pulmonar por la inhalación de polvos minerales, vapores o de sustancias químicas. Entonces esto es secundario a esa inhalación.
La hipertensión pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de los pulmones y los vasos sanguíneos. Si observamos la imagen, en la primera imagen pues están nuestras arterias normales y cuando existe ese aumento de la presión arterial, completamente los vasos sanguíneos pues empiezan a tener esa afección, tanto en los pulmones como en los vasos sanguíneos. La neumonía. Vamos a observar la imagen neumonía. Vamos a observar primeramente la imagen, veamos nuevamente los alvéolos se encuentran abiertos. Cuando hay un proceso de neumonía, estos alvéolos van a tener un proceso infeccioso, el cual puede ser bacteriano o puede ser viral. Y pues vamos a desarrollar esta patología en nuestra ficha técnica. Tenemos que es la infección del pulmón que ocasiona inflamación y daño del tejido pulmonar. Su etiología puede ser por una infección y esta infección puede ser causada por un estreptococo, por un Haemophilus o puede ser causado también por un estafilococo. Puede ser secundario a una radioterapia que haya tenido el paciente, alguna alergia, alguna irritación del tejido del pulmón por sustancias inhaladas. ¿Qué manifestaciones clínicas va a presentar nuestro paciente? Pues va a tener taquipnea, va a tener mialgias, va a tener hipertermia mayor a 37.8 grados, va a tener artralgia, va a tener presencia de hipoxemia, presencia de estertores basales cuando nosotros lo auscultemos. Y como sintomatología, pues nos va a referir diaforesis, inflamación e irritación orofaringia, rinorrea, temblores, en este caso súbitos y palidez. Nosotros lo vamos a observar y va a estar con palidez y va a tener la presencia, dependiendo del estadio en el que se encuentre, dificultad para respirar y presenta tos. Vamos a conocer la fisiopatología de la neumonía. Primeramente vamos a tener que va a ocurrir una inflamación. Al haber esa inflamación, veamos la imagen, aquí está el alvéolo. Recuerden que el alvéolo se encuentra dentro de lo que son los bronquiolos, y es la parte más pequeña que contamos y es donde se realiza ese intercambio gaseoso. Entonces, va a haber la inflamación, se va a ver una activación de la interleucina 1, de la interleucina 8 como un factor estimulante de las colonias de los granulocitos. Veamos este segmento, es nuestro alvéolo y al tener esa inflamación va a haber una fuga alveolocapilar. Entonces, al haber la fuga alveolocapilar, va a haber presencia ya de leucocitos y vamos a tener pues que nuestro alvéolo va a estar completamente con este colapso, ¿sí? Va a estar completamente colapsado. Al analizar la histopatología de la neumonía, vamos a tener que va a presentar 4 condiciones en nuestro paciente. Va a haber una congestión o edema. ¿Causado por qué? Por un exudado proteináceo o por bacterias en los alvéolos. Y así se va a observar nuestro alvéolo, ahí están las bacterias. Después va a surgir un proceso de parinización roja. ¿Por qué? Porque ya va a haber presencia de eritrocitos, leucocitos y bacterias. Si nosotros lo asociamos, veamos la imagen, se le llama heparinización roja porque el pulmón se visualiza de esta forma. Pareciera que esto es un hígado, pero no, es el pulmón. De ahí se deriva que le coloquemos el nombre de hepatinización roja. Cuando ya se tiene un tratamiento, el paciente, lo que sucede es la hepatinización gris, donde ya vamos a observar que ya no hay eritrocitos, existe una lisis y degradación de eritrocitos, de neutrófilos, y pues ya no hay bacterias. Entonces el pulmón se observa de esta forma. Después de haber la hepatinización gris,
¿Qué sucede? Hay una resolución. En la resolución solo hay macrófagos, se eliminan el resto de neutrófilos, de bacterias y fibrinas, y hay un cede de la inflamación. Entonces volvemos a ver a nuestro alveolo de esta forma. En cuanto a la morfología de la neumonía, vamos a tener que se divide en dos. En bronconeumonía, que vamos a observar que hay una solidificación parchada. Veamos la imagen, nada más se observan los nódulos, los puntitos, ¿sí? Y vean la nomenclatura. Y cuando hablamos de una neumonía lobular, hay una consolidación de gran parte o de un lóbulo, se observa completamente consolidado. Si existe en ambos casos una mala terapéutica, va a llegar a tener una destrucción, una necrosis del tejido, puede presentarse también la diseminación de infección a cavidad pleural y una diseminación bacteriana. Entonces, continuamos con nuestra ficha. El diagnóstico de la neumonía puede ser a través de un RX de tórax, pues se le puede tomar al paciente una PCR, un hemocultivo, un antibiograma, una estratificación de la severidad del CBR. Aquí vamos a analizar la estratificación de la severidad. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de neumonía tiene nuestro paciente? Vamos a considerar estos dos parámetros que nos marca la guía de práctica clínica. SRB es una evaluación y vamos a evaluar la confusión que tiene el paciente, le vamos a dar el valor de 1. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 30 latidos por minuto, vamos a dar una calificación. Si la TA sistólica es menor a 90, vamos a dar una calificación de 1. Y si el paciente es mayor de 65 años de edad, al igual vamos a dar un valor de 1. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Si tenemos de 1 a 3, una neumonía neumonía moderada. De 2 a 4, una neumonía grave. Ahora, podemos también evaluar a través del KURS 65. Vamos a evaluar los mismos parámetros, pero aquí se agrega lo que es la urea. Y entonces pues ya tenemos que realizar el estudio de laboratorio al paciente. Y aquí nos va a decir el grado de severidad que tiene el paciente en porcentaje. Para el tratamiento de las neumonías, pues vamos a tener que clasificarlas. Si es bacteriana, vamos a tener que aplicar antibióticos al paciente. Si es una neumonía viral, vamos a tener que aplicar antivirales. Y nuestro paciente va a tener que tener un tratamiento de oxigenación. En cuanto a las intervenciones de enfermería, tenemos que considerar el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es más importante en ese momento para nuestro paciente? Realizar esa valoración. En la mayoría de las patologías respiratorias tenemos que tener siempre limpia la vía aérea. Entonces, nuestro paciente puede tener una limpieza ineficaz de la vía aérea, entonces, ¿qué debemos de hacer? Aspiración de secreciones. Vamos a tener que considerar la alteración del intercambio gaseoso. ¿A través de qué? Vamos a evaluarlo, pues después de haber tomado una gasometría arterial, evaluar los parámetros con los que se encuentra el paciente. Vamos a tener cuidado con la alteración del aporte nutricio, la aplicación del tratamiento farmacológico. Nuestro paciente debe de estar con hidratación y pues vamos a tener que dar cumplimiento a cada uno de los dispositivos de oxigenoterapia que el paciente tenga, dependiendo de su saturación de oxígeno que presente. Y si es posible o de acuerdo al estadio en el que se encuentre, vamos a indicarle cómo realizar los ejercicios respiratorios. Otra patología que vamos a ver es la embolia pulmonar, que esta se va a producir cuando un trombo se fragmenta y da lugar en un émbolo que se enclava en una arteria pulmonar, impidiendo la perfusión de una parte del parénquima pulmonar.
Su etiología es por la formación de coágulos de sangre en las venas que no sean perceptibles, o puede ser también causado por un trastorno de coagulación en la sangre, y va a ser más frecuente en edad avanzada y en pacientes que tienen tabaquismo positivo. En cuanto a la patogenia, vamos a tener que considerar las consecuencias morfológicas del tamaño de la masa del émbolo, en este caso del émbolo, y vamos a tener que ver la afectación que se tiene a la pared vascular y la activación de los mecanismos de coagulación, la estasis sanguínea. En la fisiopatología vamos a considerar lo que es la triada de Birch-Gosch, que es estasis venosa. Vamos a tener que evaluar las intervenciones quirúrgicas, si hay una presencia de un embarazo, si hay presencia de insuficiencia cardíaca, si el paciente está en reposo prolongado. Vamos a considerar también la lesión endotelial, que es si hay un traumatismo cerrado o si es a causa de una venopunción. Y el estado de la hipercoagulabilidad, en este caso si el paciente presenta alguna neoplasia, si tiene consumo activo del tabaco o si hay una hipovolemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los signos que va a presentar el paciente va a ser taquicardia, taquipnea, cianosis, diaforesis, hemoptisis. Puede tener el paciente un paro cardíaco y va a presentar hipoxemia. En cuanto a los síntomas, nos va a referir disnea, tos, dolor tipo pleurítico, que es una puntada en el costado. Los pacientes nos refieren una puntada a nivel intercostal. Puede haber un síncope y ansiedad. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? A través de una RX de tórax, de un ecocardiograma, de una gasometría arterial, de un gamagrama pulmonar, tomando el dímero D, una ecografía Doppler, un angiotac. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que aplicar un anticoagulante como la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular como lo es la enoxaparina. Analgésicos, en este caso la dopamina, y también pues vamos a considerar la trembolostomía para pacientes que ya están en un grado más avanzado. Y en las intervenciones de enfermería, pues vamos a considerar el reposo absoluto, porque pues estamos hablando de que tiene un émbolo, en este caso en el sistema circulatorio del paciente, y puede causar ese taponamiento, ¿no? Esa obstrucción. Vamos a administrar analgésicos, va a haber una administración de líquidos y expansores de plasma, administración de fármacos de base, intervenciones de los dispositivos de oxigenoterapia, y tenemos que vigilar siempre el estado hídrico y hemodinámico de nuestro paciente. Podemos considerar para el diagnóstico la escala de West modificada para la embolia pulmonar, signos y síntomas clínicos de la enfermedad de tromboembolia venosa. Vamos a dar una puntuación de 3, embolia pulmonar con diagnóstico más probable, 3, frecuencia cardíaca mayor a 130 latidos por minuto, 1.5, la inmovilización o cirugía de las 4 semanas previas si el paciente tuvo alguna cirugía, 1.5, embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa previas, la hemoptisis y si tiene presencia de cáncer el paciente. Va a tener el riesgo de embolia pulmonar de acuerdo al puntaje obtenido. Y pues eso sería todo para considerar en una valoración y las enfermedades respiratorias. Si tienen alguna duda, pregunta, vamos entonces a dar respuesta a nuestras preguntas detonadoras. ¿Qué importancia tiene abordar la patología del sistema respiratorio? Recuerden que debemos de analizar cada una de las afecciones, pero en este caso, sistema respiratorio, el paciente puede tener hasta un paro cardíaco respiratorio. Entonces, es importante que analicemos las manifestaciones clínicas que tiene el paciente y así determinar un diagnóstico acertado para dar un buen tratamiento.
¿Bajo qué estudios diagnósticos se somete al paciente con patología respiratoria? Se pudieron dar cuenta, se pudieron percatar que contamos con una gama de estudios para poder ayudar a nuestro paciente. Lo importante aquí es saber las indicaciones terapéuticas de cada uno de ellos. Y pues el precepto que siempre debemos de seguir para nuestras intervenciones de enfermería, pues es la historia natural de la enfermedad. Ello nos va a dar la condición para que nosotros podamos realizar nuestras intervenciones de manera acertada. Y bueno, eso es todo por el día de hoy.